Sol, vamos a hablar de la que muchos han definido como la máquina más perfecta, aunque también vamos a comprobar a lo largo de esta entrevista que tiene sus fallos, quizás también debido a su complejidad. Hoy nos acompaña en el plató de informativos de verano de VTelevisión Susana Teijeira, responsable del Banco de Cerebros del Chubi, el complejo hospitalario universitario de la zona sanitaria de Vigo. Susana, muy buenas noches. Buenas noches. Susana, este nombre Banco de Cerebros obviamente nada tiene que ver con esa institución tan odiada por muchos en la que depositan sus ahorros, para nada. Este es otro tipo de banco. Vosotros trabajáis en él. ¿Cómo podríamos definir, Susana, a priori y en pocas palabras, qué es un banco de cerebros? Pues un banco de cerebros, como cualquier biobanco, como se llaman, es un centro o una estructura que puede ser pública o privada, que es sin ánimo de lucro, y su finalidad es captar, almacenar y conservar indefinidamente muestras biológicas para ponerlas a disposición de los investigadores. Pero no es un mero depósito de muestras, sino que tiene unos protocolos de trabajo establecidos que permiten mantener esas muestras en condiciones óptimas para los investigadores, y esas muestras tienen datos clínicos asociados. Cada uno de los casos tiene que estar perfectamente diagnosticado en la medida de lo posible, y el biobanco lo que tiene, la característica que tiene, es que tiene que ceder esas muestras para la investigación biomédica. Estamos viendo ahí en esas imágenes, Susana, precisamente las instalaciones donde trabajáis, que me dices son algo más, mucho más que un mero almacén. Un biobanco en el que está integrado este banco de cerebros y en el que me dices hay otros tipos de bancos. Sí, el banco de cerebros pertenece al biobanco del Chubi, y el biobanco del Chubi está formado por el biobanco de tumores, el de cerebros, el biobanco de músculo, nervio y piel, que es el más antiguo, ya de los años 90, de principios de los 90, un banco de tejido pleural y pulmonar, y otras colecciones más pequeñas. Sí. Enseguida seguimos hablando de este banco de cerebros. Susana, si me permites, vamos a intentar ahondar en este vídeo que hemos preparado, en ese apasionante y complejo mundo que engloba esto que está aquí dentro de nuestras cabezas, el cerebro. Pesa entre 1 kilo y 1,5 kilos y esconde la maquinaria más compleja que existe en el mundo. Contiene 100.000 millones de células, las neuronas, capaces de procesar en un solo segundo hasta 200.000 millones de bits de información. Para ello se valen de sus casi 100 trillones de interconexiones, es decir, en él caben todos los textos actualmente contenidos en las bibliotecas de todo el planeta. Hasta los 23 años el cerebro sigue desarrollándose. Su declive comienza a partir de los 40 años. Empiezan a perderse de media entre 10.000 y 20.000 neuronas al día. Dos grandes hemisferios prácticamente simétricos componen el cerebro. En el derecho se esconde la capacidad creativa, artística, la orientación, la parte más emocional. En el izquierdo, la analítica, el pensamiento lógico, el cálculo matemático, la comprensión verbal o la memoria. Cada hemisferio controla la parte opuesta del cuerpo y se compone de 4 lóbulos. El frontal, que se relaciona con el conocimiento y la inteligencia, el temporal, con la capacidad auditiva, el parietal, con el área sensorial, y el occipital, con la vista. Parece una maquinaria perfecta, pero es una gran desconocida y muchas veces falla. Se calcula que más de 7 millones de españoles padecen algún trastorno neurológico, aproximadamente el 15% de la población. De ellos, 1,5 millones sufren alguna de las consideradas graves y 5,5 millones leves. Según la Fundación Española del Cerebro, hay 500.000 de casos diagnosticados de Alzheimer, unos 200.000 de epilepsia y 80.000 de Parkinson. La mitad de los enfermos crónicos dependientes que hay en España lo son por enfermedades neurológicas. El ictus es otra de las más frecuentes en las consideradas graves. Las leves son mayoritariamente cefaleas o migrañas. En el estudio de estas enfermedades se esfuerza la ciencia a paso lento. Del cerebro queda más por saber de lo que sabemos, y eso que ya vamos sabiendo. Cómo se origina la actividad mental, para qué soñamos, por qué somos conscientes de nuestro propio yo, dónde se almacenan los recuerdos. Son preguntas todavía sin responder. Y que seguro tardaremos mucho tiempo en responder a algunas de ellas. Susana, vosotros recibís en ese banco sobre todo cerebros, órganos afectados por enfermedades neurológicas. En el caso de Galicia creo que
la que mayor prevalencia tiene es el Alzheimer, como el conjunto de España, y son precisamente cerebros afectados por Alzheimer en vida los que más tenéis, ¿no?, dentro de ese banco. No, realmente en nuestro banco la mayor proporción de cerebros es de lo que se llama encefalopatías espongiformes transmisibles humanas, que es conocida por la población en las vacas porque es la llamada de enfermedad de las vacas locas. Y eso es aproximadamente un 30% de los casos que tenemos son de ese tipo de enfermedades. Un poco menos corresponden a la enfermedad de Alzheimer. Y luego ya los demás casos son casos pues, de los que se denominan taupatías, como la demencia frontotemporal o ya las sinucleopatías o la enfermedad de Parkinson, la enfermedad por cuerpos de Levy, enfermedades vasculares que tienen, por ejemplo, una hemorragia o un infarto. Todo ese tipo ya de enfermedades recibimos muchos menos casos. Susana, ¿y estos cerebros que recibís en donación proceden de diferentes partes del mundo, simplemente solo de Galicia, del resto de España? ¿De dónde es el origen de esos cerebros? Nosotros recibimos de Galicia, de toda Galicia. El mayor número, ya te dije que eran las encefalopatías espongiformes, porque nosotros somos centro de referencia para estas enfermedades en Galicia y por eso recibimos todos los casos. Y después, pues, en cualquier caso que decida el paciente o el familiar decida donar ese cerebro, son los que recibimos en nuestro centro. Veíamos en ese vídeo, bueno, que todavía queda mucho en el avance del conocimiento de las enfermedades neurodegenerativas. Se ha avanzado mucho, todavía no tienen cura. Vuestro trabajo en la práctica, Susana, ¿para qué sirve? ¿Para desarrollar nuevos fármacos? ¿Para terapias? El trabajo del biobanco es exclusivamente, y muy importante, es el de tener las muestras disponibles con una calidad adecuada para ofrecérsela a los investigadores. Esa es nuestra función. Luego son los investigadores los que ya realizan las investigaciones. En el caso del Banco de Cerebros hay una estrecha relación desde su fundación con el grupo de neuropatología del Hospital Meixoeiro. El grupo de neuropatología que estaba liderado en el año 2000 por la doctora Carmen Navarro fue el que impulsó la creación del Banco de Cerebros. Y entonces sois como un puente, un claro, estado intermedio. O sea, realmente nosotros, nuestra función es la de mantener esas muestras en perfectas condiciones. Luego ya serán los investigadores los que investiguen. Tenemos, luego cedemos nuestras muestras, por ejemplo, a nuestro grupo, que en este momento tenemos una línea en la que estudiamos las encefalopatías espongiformes, tenemos una línea de investigación sobre enfermedades raras de estas encefalopatías espongiformes, como algún tipo de el insomnio fatal. Tenemos también una línea sobre la forma panencefalítica, de una de las formas más típicas, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y luego se envían esas muestras también o se ceden a otros grupos de investigación nacionales o internacionales, de hospitales, de universidades, de centros de investigación. Durante estos años enviamos pues a la Universidad de Santiago, Universidad de Oviedo, al CSIC de Madrid, al Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. ¿Y os llegan peticiones del extranjero incluso? Sí, nos llegan peticiones del extranjero. Tuvimos
ahora ya no, pero tuvimos una colaboración importante con una empresa farmacéutica alemana y el estudio era sobre un anticuerpo para la proteína responsable de las encefalopatías espongiformes. Y en este momento, por ejemplo, se está desarrollando el proceso de cesión a la Universidad de Alberta en Canadá. Susana, ¿y en qué momento dirías tú, por tu experiencia y en concreto por los cerebros que recibís en vuestro banco, se encuentran los proyectos de investigación que pueden ayudar a avanzar un poquito en la sanación o posible curación futura de estas enfermedades? Como te decía, o sea, nuestro banco lo que hace es dar, ofrecer las muestras para que los investigadores investiguen. En este momento se están, por ejemplo, realizando importantes avances en biomarcadores de estas enfermedades para obtener diagnóstico precoz y poder empezar a tratar a los enfermos cuanto antes. También van dirigidos, desde luego, a tratamientos curativos, pero aún no se ha llegado a conseguir estos tratamientos. Precisamente con una asociación de enfermos de Alzheimer, AFACO, en A Coruña, hemos hablado hoy, y son precisamente esos los deseos de las personas que ahora mismo padecen esa dolencia, unos deseos vinculados estrechamente al avance de la ciencia y, entre otras cosas, de esos biomarcadores para un diagnóstico precoz de la enfermedad. Vamos a escucharlo. A día de hoy, pues ya se sabe que demencias hay muchas y se les va poniendo ya apellido a todas, se le ajustan los tratamientos en base a ese apellido, ¿no? Estamos luchando desde siempre para que haya un diagnóstico cada vez más rápido. Nosotros desde la asociación fomentamos el que las familias se presten a hacer cualquier tipo de estudio. Cualquier tipo de investigación nos parece siempre interesante, porque ahí es donde está la solución al problema. Digamos que, entre tanto, vamos poniendo parches, pero realmente donde está la respuesta es en la ciencia. Siempre va demasiado lenta en estos casos. Lo ideal sería, claro, tener una respuesta rápida. La crisis también afecta a los grupos de investigación, de tal manera que eso también se acusa por ese lado, ¿no? Lo ideal sería encontrar una vacuna que resolviera este gravísimo problema, ¿no? Si conseguimos también que las demencias o el Alzheimer concretamente fuese una enfermedad crónica, pues tendríamos también un gran avance para estos enfermos, ¿no? ¿Y Susana Teijer es optimista, ella que trabaja día a día con el tema? Sí, desde luego. Son muchos los esfuerzos de muchos grupos de investigación nacionales e internacionales y seguro que en poco tiempo tenemos ya un tratamiento que mejore la calidad de vida de estos enfermos. Ojalá que sí, Susana. Hablamos sobre todo de esa mayoría de cerebros que recibís, enfermos, por así decirlo, pero también recibís, aunque menos, cerebros sanos para una particular función. Claro, se necesitan cerebros de personas sanas, sin enfermedad neurológica, para utilizarlos como control, que puedan ser una referencia en el momento en que un investigador realice su trabajo. Necesita unos valores de referencia, esos son los que le dan un cerebro sin patología. Desde este lado de la barrera nos suscita bastante curiosidad cómo es el modus operandi de la gente que trabaja en vuestro banco, cómo es el proceso desde que llega el órgano, cómo se custodia dentro del banco, qué condiciones se tienen que cumplir para que se conserve perfectamente. O sea, en el momento del fallecimiento del donante, si no se produce en el Hospital Menxoeiro, tiene que haber un traslado. Es un momento en el que tiene que hacerse todo de forma coordinada y rápida para evitar demoras y para que el material se congele lo antes posible, porque para eso tiene que estar en unas condiciones muy buenas para luego hacer estudios bioquímicos, moleculares, etcétera.
Entonces, ese traslado lo cubre y lo tiene organizado el Sergas, no supone ningún coste adicional para la familia y llega al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Meixoeiro. Ahí se hace la extracción del encéfalo y la neuropatóloga del banco hace la disección del cerebro. Toma un hemisferio o una mitad para diagnóstico y la otra mitad es para el banco. La parte del diagnóstico se incluye en parafina y la parte del banco se hace una disección de muchas áreas que son importantes para luego poder ceder esas muestras y se congela en arcones ultracongeladores de -80 grados centígrados. Ahí se mantienen por tiempo, se supone que por tiempo indefinido, por eso se mantienen esas temperaturas y los arcones tienen sistemas de seguridad, por si hay algún fallo hay inyección de CO2 en el caso de que haya un fallo eléctrico. Y ahí se mantienen, te digo, luego esas muestras tienen sobre todo en los casos patológicos asociadas una serie de datos clínicos que son fundamentales luego para los investigadores y que nosotros tenemos un sistema de gestión de datos donde se introducen esos datos para mantenerlos también custodiados, porque toda la información que tenemos es confidencial, no va a pasar ningún dato personal, no va a pasar a los investigadores a los que cedemos esas muestras. Susana, ¿cuántas donaciones recibís cada año, más o menos? Bueno, pues es variable. Hay años que recibimos muy pocas, a lo mejor menos de 10 al año, y sin embargo hay otras que llegamos a los 20 o 22 donaciones. ¿Cuál sería el número ideal de cerebros que necesitaríais recoger cada año para poder hacer vuestro trabajo? Yo creo que el número ideal óptimas? es el máximo de cerebros que se pueda, porque son enfermedades, algunas que son bastante prevalentes, pero otras no, y entonces se necesita una cantidad importante para poder ceder a los investigadores y que tengan una cantidad suficiente de muestra para poder realizar esos. Quizás, Susana, imagino que buena parte de los motivos que se esconden detrás de esa escasez de donaciones sea el desconocimiento entre la población. Sí, seguramente es eso, y uno de los papeles del banco es difundir esa información, y tenemos además la experiencia de que en cuanto sale en la prensa escrita, en televisión, se producen inmediatamente donaciones. Un repunte, sí, después de conocer para todo lo que sirve donar un cerebro, que es mucho. Susana, y si tuviésemos que situar a España en un escalafón de donaciones a nivel, por ejemplo, de Europa, más o menos, ¿dónde nos situamos? ¿Somos de los más donadores, de los menos? Bueno, hay países ya con una tradición muy importante, ¿no? El primer banco de cerebros se creó en Estados Unidos en los años 60. Luego, a partir de ese momento, se fueron creando en Europa otros bancos, y en España los primeros son de los años 90, ya habían pasado bastantes años, y son en Madrid y en Barcelona donde aparecen los primeros bancos de cerebros. No sabría decirte con respecto a Europa, pero desde luego con la experiencia que vamos teniendo se va aumentando en el número de cerebros donados, y seguro que nos pondremos a su nivel en pocos años. Si una persona nos está escuchando ahora mismo y está deseando o quiere donar su cerebro a la ciencia cuando muera, ¿qué debe hacer, Susana? Pues tiene que ponerse en contacto con el Biobanco del Meixoeiro. Lo puede hacer a través de nuestra página web, que es biobancochubi.info, o bien llamando por teléfono a la centralita del hospital, que le ponen en contacto con nosotros,
Tenemos una entrevista que puede ser personal o puede ser por teléfono, en la que nos plantean todas las dudas que puedan tener, y tienen que firmar un consentimiento informado que sigue todos los reglamentos vigentes de la ley de investigación biomédica. Una vez que tenemos ese consentimiento, debería ponerlo en conocimiento de su familia para cuando se produzca su fallecimiento y tener su carné de donante, nada más. Quizás el mensaje que podríamos dar a aquellos que se lo estén pensando es que a lo mejor ese órgano que donan, en el caso del cerebro, no es un caso similar a cuando, por ejemplo, uno dona un riñón, cuyo efecto beneficioso para la persona que lo recibe es inmediato, pero sí puede ser muy importante para el futuro. Desde luego es fundamental para el futuro, para conocer las causas y los mecanismos de origen de las enfermedades, y a partir de ahí sí que se puede llegar a tener tratamientos futuros, se puede llegar a diagnóstico precoz y a todos estos logros. Susana Teijeira, responsable del Banco de Cerebros del CHUV, integrado en el llamado Biobanco. Muchas gracias por acercarnos a este mundo para muchos desconocido, que es el Banco de Cerebros y la donación de cerebro. Gracias. Gracias a vosotros. Y ahora